que identificarse con un grupo o el conflicto siempre ha estado presente en nuestra sociedad. La historia de la humanidad también es una historia de colaboración. Cierto nivel de conflicto, o sobre todo de desacuerdo, es normal en una sociedad democrática. De hecho, es completamente necesario, ¿no? Es la idea de los checks and balances que dicen en inglés, de los contrapesos. Es inevitable. De hecho, es muy gracioso porque creo que fue en los 70 que la Asociación de Politólogos de Estados Unidos se quejaba de que no había suficiente polarización en Estados Unidos y de que era muy difícil para el votante, por ejemplo, poder entender cuáles eran las propuestas distintas en que se distinguían los candidatos, ¿no? Es cierto que hay muchos estudios en España, pero también europeos, que dicen que la sociedad española se está polarizando muy rápido, o es de las sociedades que más rápidamente se está polarizando. Pero en realidad la pregunta es ¿de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué entendemos por polarización? Podemos estar hablando o bien de polarización temática o bien de lo que llamamos polarización afectiva. Polarización temática se da cuando en una cuestión concreta hay polos opuestos de opinión, ¿no? Hay opiniones diamétricamente opuestas. Luego tenemos lo que se llama la polarización afectiva, que la polarización afectiva es cuando se crean grupos de identidades que empiezan a tener una percepción negativa del otro, una percepción que en un extremo puede llegar incluso a la deshumanización, y una posición muy positiva o una opinión muy positiva del propio grupo. Y entonces llegamos a una situación en que muchas veces en un tema o en una cuestión lo que importa no es el fondo de la cuestión, sino quién es el actor que aboga por ello, ¿no? Y si estamos a favor de él o es parte de... Entonces ese tema estaremos más inclinados a apoyarlo. En cambio, si nos lo dice alguien que forma parte del otro grupo, es más probable que no sea así. En los estudios de More in Common, en muchos países hemos preguntado cuánto sigues la política, que en España es el país en el que vemos que hay más interés en la política. A pesar de que se da ese quizá interés mayor que en otros países o en otros contextos, también es cierto que hay mucho cansancio, mucho desapego. Hay niveles distintos de desapego y de desconexión con la vida política, pero no diría solo la vida política, también diría la vida cívica y cómo percibimos a nuestra comunidad o a la cohesión social, ¿no? Tanto los medios de comunicación como las redes sociales pueden tener un impacto positivo o negativo en los fenómenos de polarización en una sociedad y en cómo nos relacionamos los unos con otros. Ahora bien, sí que es cierto que los medios de comunicación pueden contribuir a narrativas que influyen en la polarización, que enfatizan en esas diferencias o explotan esas vulnerabilidades o esos estados psicológicos o emociones que podemos sentir. Muchas veces el titular que va a hacer que te leas un determinado artículo no va a ser un titular que sea objetivo o un poco aburrido quizás, ¿no? Son titulares ahora que muchas veces se basan en generar emociones fuertes. Ese tipo de titulares o ese tipo de presentar la información por parte de los medios podía llevar a dos situaciones. Una situación en que la persona que está leyendo esos titulares, por ejemplo, constantemente se siente alterada, ansiosa, o bien llevar al desapego, al desconectar de la política, del día a día, incluso de los demás, ¿no? Y luego las redes sociales también son un punto clave, porque obviamente se creía que iban a democratizar la información y es obviamente cierto que nos han dado mucho más acceso a la información, pero como sabemos, por un lado no hay filtros y cualquier tipo de información puede penetrar por las redes y convertirse en viral. Por otro lado, también las redes sociales se han desarrollado en base a unos algoritmos de los que sabemos muy poco, pero sí que sabemos que muchas veces explotan vulnerabilidades psicológicas con el fin de generar más engagement, que se dice, para generar más seguidores, para generar más me gustas, y no solo ese tipo de reacción, sino para captar la atención. Y en ese sentido, entonces, se explotan determinadas condiciones que no contribuyen a que podamos mirar la información de una manera quizás un poco más objetiva o quizás de una manera más calmada o más pausada o teniendo en cuenta el fondo de la sustancia y no el mensajero, como decíamos.
Puede ser la política, pueden ser otros tipos de liderazgo, pero sí, obviamente los líderes políticos tienen un papel extremadamente relevante en dar sentido a esas diferencias que podrían ser una diferencia sin ninguna consecuencia diaria, vital o política, pero a través de los discursos, de los mensajes que envían, de las narrativas que se construye, se da significado a esas diferencias. Aunque también es cierto que hay mucho espacio para la acción individual. Esa es una de las cuestiones importantes también a tener en cuenta, quizás, si queremos un poco deshacer el enredo, no pensar en binarismos o en supersimplificar cómo entendemos o analizamos este fenómeno, porque todos tenemos una responsabilidad, aunque sí que es cierto que tenemos responsabilidades distintas y capacidades de impacto distintas. Las emociones obviamente juegan un papel muy importante en cómo percibimos al otro, pero no solo en cómo percibimos al otro, sino en cómo vivimos, en cómo percibimos la realidad social. Tendíamos a pensar que somos seres racionales y que cuando tenemos una creencia, incluso si creemos que está basada en hechos, que si nos proporcionan información que contradice esa creencia, vamos a actualizarla, a cambiar de opinión. Pero ahora sabemos que en realidad eso muchas veces no ocurre, sobre todo si estamos en un contexto polarizado. No ocurre sobre todo si esa creencia anterior que tenemos es una creencia que está muy vinculada a nuestras identidades, a nuestro sentido de ser y a cómo nos relacionamos con los otros. Pero algo que influye mucho también en ese proceso es el mensajero, ¿no? ¿Quién nos proporciona esa información? Si esa información proviene de alguien con el que nos contraponemos o que definimos como un otro, es muy poco probable que esa información la vayamos a juzgar por la sustancia, por lo que nos están diciendo, y que ya tengamos una desconfianza, quizás intuitiva, no necesariamente muy pensada, sobre esa información que se nos proporciona. Todos tenemos múltiples identidades y de hecho la necesidad de identificarse como un grupo es innata en el ser humano. Pero a veces una identidad grupal se construye en base a la oposición o a la percepción de un otro. Y esa imagen que podemos tener del otro puede ser simplemente una de diferencia o de distinción, o puede ser una imagen negativa del otro grupo. Pueden haber diferentes ejes de diferencias y pueden ser diferencias visibles o diferencias en creencias, en valores, características de las personas que en algunos sitios no tienen ningún tipo de consecuencia o no tienen ningún tipo de valor. En otras sociedades pueden ser características que se perciben como malas. Y en ese sentido los liderazgos y también las narrativas son muy importantes, ¿no? Lo que me gustaría enfatizar es que no hay nada de natural en el hecho de que se construyan esas oposiciones en base a ese tipo de diferencias. Hay un proceso por el cual esa diferencia se convierte en una diferencia relevante o importante o en un eje de división o de discriminación. La sensación de comunidad yo creo que es extremadamente importante. Tenemos que tener un proyecto común, algo que nos una, algo que nos haga sentir un sentimiento de solidaridad y responsabilidad con los otros. Y de hecho hay momentos en que quizás esa sensación de proyecto común se dan, pero es algo que también fluctúa mucho, ¿no? Vimos al inicio de la pandemia como hubo un momento de mucha solidaridad, de salir a los balcones, de aplaudir, de sentir que estábamos todos en una. Pero eso se fracturó muy rápidamente. Por un lado, porque aunque todos estábamos viviendo una pandemia, cómo vives esa pandemia no es igual, ¿no? Y también porque algunas de esas divisiones se explotan. Y como decía también, pues hay determinadas maneras en cómo estamos programados como seres humanos que es verdad que nos llevan a identificar a lo mejor con grupos un poco más pequeños o a tener cierta ansiedad o miedo al cambio. Pero también es cierto que aunque identificarse con un grupo o el conflicto siempre ha estado presente en nuestra sociedad, la historia de la humanidad también es una historia de colaboración y por tantas personas que a lo mejor promueven estrategias polarizadoras o discursos autoritarios, hay muchas otras que no reaccionan del mismo modo. Entonces yo creo que hay espacios para crear esa sensación de comunidad, hay espacios para superar esa polarización y se ha superado con anterioridad en otros momentos de nuestra historia y no hay nada en nuestra psicología o en nuestra situación que lo impidan.
sí que es natural que haya conflicto, pero también es cierto que la cooperación entre seres humanos se ha dado a lo largo de la historia de forma inmesurable, ¿no? Estamos programados tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, mi pensamiento también es, ¿no?, cómo podemos fomentar lo bueno. Las cosas pueden cambiar y a veces ahora a lo mejor estamos en un contexto polarizado y podemos ver las cosas con pesimismo, pero también es real el potencial y la realidad de que se pueden dar cambios y que se han dado mejoras y que podemos seguir mejorando.